Se perdieron todas las mazorcas, carajo, gritó don Elías, hundiendo los dedos en la tierra seca, mientras su mirada recorría el horizonte muerto. Las hojas crujían al tocarlas, negras y carcomidas. La plaga se los llevó a todos, hasta las semillas. El pueblo de la Esperanza, irónicamente nombrado, se había quedado sin esperanza alguna. Los hombres que una semana antes se habían burlado de Benito, ahora miraban al suelo, con la dignidad tan marchita como sus campos. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos apurados dirigiéndose hacia la vereda del otro lado del río, hacia la cabaña del campesino que siempre parecía tener algo que ofrecer, ese mismo al que llamaban tonto, Benito. Todo comenzó un año antes, con una promesa que nadie oyó excepto Dios y la tierra. Benito Ortega, un hombre de rostro endurecido por el sol y manos de cuero curtido, caminaba cada mañana con el mismo sombrero ajado y los mismos pasos firmes. Tenía 2 hijos, Elías y Martín, que trabajaban el campo con él sin pedirle más que tiempo y silencio. Su esposa, Rosario, había muerto 5 años atrás, y desde entonces Benito había hecho lo que siempre supo hacer: sembrar, cuidar y compartir. Cada temporada, sin importar cuánto recolectara, separaba 1/3 de su cosecha y lo ofrecía. A los vecinos, a los ancianos del pueblo, incluso a los que se reían cuando lo veían llegar con su burro cargado de mazorcas o frascos de miel. «Tómalo, si te hace falta», decía. Ya vendrá el año bueno, pero el pueblo no respondía con gratitud. «¡Ahí viene el santurrón!», gritaban desde la cantina. Benito, que tu Dios te lo multiplique, porque aquí no te damos ni los buenos días». Y se reían, como llenas de botas sucias. Benito bajaba la mirada, no por vergüenza, sino por la costumbre de los que ya no esperan justicia inmediata. Seguía caminando, saludaba de lejos a los niños, les dejaba pan o algo de leche de sus cabras, y regresaba al campo donde los animales parecían únicos en responderle con nobleza. Los otros campesinos lo observaban con recelo. Don Fabio, el más viejo del valle, decía siempre: «Ese hombre no es más que un iluso. El campo es guerra, no caridad. El que da, pierde. El que guarda, sobrevive». Pero a Benito las palabras nunca le dolieron. Había visto suficiente muerte y hambre en su juventud como para entender que lo que se da nunca se pierde. Solo cambia de dueño hasta que hace falta. Ese año, los rumores empezaron en abril. Una plaga venía subiendo desde el sur. Algunos decían que era un escarabajo de México, otros hablaban de un hongo que nacía en la lluvia podrida. Lo cierto es que los primeros brotes empezaron a manchar las hojas y luego las raíces. Las plantas morían en semanas. Ningún insecticida parecía servir. Benito, mientras tanto, seguía sembrando. Había algo diferente en su forma de trabajar. Hablaba con la tierra, cubría las semillas con su propio compost y rotaba las parcelas como lo hacía su abuelo. Nada de químicos, solo tiempo, abono natural y paciencia. Cuando la plaga cruzó el río, todo cambió en días. Don Fabio, que jamás aceptó consejo, fue el primero en perderlo todo. Luego le siguieron los demás. En 2 semanas, los campos se volvieron cementerios de espigas secas. Benito aún tenía maíz, tenía calabazas, tenía habas, cebollas, gallinas, leche. Los primeros en tocar su puerta fueron los que antes lo señalaban. Don Fabio llegó con su sombrero en la mano, los ojos humillados. «Benito, no vengo a pedir caridad. Solo una bolsa de maíz para no ver a mi nieto llorar. Puedo pagártelo cuando vuelva a crecer algo». Benito miró a Fabio y no dijo nada. Fue a su pequeño granero, tomó un costal y se lo entregó. «Cuida bien esa semilla, es de la tierra, no mía». Esa misma noche llegaron 6 más, y luego otros. Nadie sabía por qué la plaga no había tocado el terreno de Benito. Algunos decían que tenía un secreto, otros que sus animales lo protegían. Pero lo cierto es que él había cuidado la tierra como quien cuida a un hijo, sin imponer, sin castigar. Mientras los demás exprimían el suelo con pesticidas y ambición, él escuchaba el ritmo de las estaciones. Dejaba descansar sus cultivos. Daba lo que podía. No porque sobrara,
sino porque entendía que lo que no se comparte se pudre. Y sin buscarlo, se volvió la única esperanza del pueblo. Pero no todos estaban contentos. Esa misma semana, alguien arrojó piedras contra su casa. Una mañana encontró a 2 de sus gallinas degolladas. «Envidia», dijo su hijo Martín, apretando los dientes. Pero Benito solo susurró: «Es el precio de dar cuando nadie quiere recibir». Lo que nadie sabía es que Benito ya había previsto todo esto, y que lo que venía después no era ayuda. Era la prueba más dura que el pueblo iba a enfrentar. Lo que ocurrió las siguientes semanas cambiaría para siempre a la esperanza. Y ni siquiera Benito estaba listo para lo que se avecinaba. Benito no cerró su puerta esa noche. La dejó entreabierta, como quien espera algo inevitable. Sabía que cuando el hambre entra a una comunidad, lo último que se conserva es el juicio. El silencio del campo fue roto a la medianoche. 3 sombras cruzaron el potrero, con pasos torpes, cargando sacos vacíos y cuchillos oxidados. No eran forasteros, eran hombres del pueblo. Benito no encendió la luz, solo esperó. «Aquí está», susurró uno, alzando la linterna sobre el cobertizo. «Solo agarremos lo necesario», dijo otro con voz temblorosa. «Rápido, antes que despierte». Pero al empujar la puerta del granero, no encontraron ni un grano. Solo un cartel escrito a mano: «Si tienes hambre, pide, pero si robas, matas más que la tierra». Una voz se oyó detrás: «La cosecha está enterrada. No porque la esconda, sino porque aún no están listos para recibirla». Era Benito. De pie, solo, con su viejo sombrero y una lámpara de aceite en la mano. Los hombres bajaron la mirada. Uno soltó el cuchillo. Benito no gritó. No los acusó. Solo los observó, con una calma que quemaba más que la rabia. «Vuelvan en la mañana, con las manos vacías, pero con la voluntad llena. Hay trabajo que hacer si quieren comer». Y así lo hizo. Al día siguiente, Benito convirtió su terreno en un refugio. Pero no uno de caridad. Lo transformó en una escuela de campo. Cada quien debía trabajar para llevarse algo. Enseñó a preparar compost, a sembrar sin químicos, a entender la luna, a rotar cultivos. Quien no aceptaba las reglas, se iba con las manos tan vacías como el corazón. Los primeros en quedarse fueron los niños. Ellos entendían mejor el lenguaje de la tierra que los adultos. A la semana, Elías y Martín levantaron camas de siembra junto a otros jóvenes del pueblo. Don Fabio, con la espalda dolorida, enseñaba a preparar abono como le había enseñado su padre. Incluso los hombres que intentaron robar regresaron, esta vez sin linternas ni cuchillos, solo con sed de aprender. Los rumores llegaron al resto del valle. «Benito está enseñando a sembrar sin envenenar la tierra», decían. Y los que antes lo escupían ahora trabajan con él, pero no todos vieron eso como algo bueno. Don Jacinto, comerciante del pueblo que había lucrado por años vendiendo fertilizantes, vio en Benito una amenaza. «Ese viejo está envenenando las ideas», dijo en la cantina. «Si la gente empieza a depender de sí misma, ¿quién comprará mis productos?». Y entonces orquestó su plan. Una madrugada, incendiaron parte del huerto de Benito. Las calabazas ardieron como antorchas dormidas. El humo despertó al pueblo entero. Martín corrió con cubetas. Elías abrió las compuertas del río para desviar agua. En 2 horas apagaron el fuego, pero el daño ya estaba hecho. Cuando Benito vio los restos calcinados, no dijo nada. Solo caminó hasta el pozo, sacó agua y la vertió sobre las cenizas. «De la tierra venimos, a ella volvemos, pero mientras vivamos, sembramos». El pueblo entendió. No bastaba con agradecer, había que defender lo que estaban construyendo. Los niños comenzaron a dormir en el cobertizo para cuidar los cultivos. Las mujeres tejían sacos con doble fondo para guardar semillas. Y los jóvenes patrullaban por turnos, con silbatos y palos, no para pelear, sino para proteger. Una tarde un grupo de agricultores de otros pueblos llegó, con curiosidad. Benito los recibió como a todos.
con las manos callosas y una sonrisa cansada. Les mostró cómo hacer un invernadero con botellas recicladas. Les explicó que la tierra no da más de lo que recibe. Y así, la esperanza renació. No como antes, no como un pueblo de parcelas en disputa y vecinos desconfiados, sino como un lugar donde el conocimiento se compartía como se compartía el pan, con las manos limpias y el alma dispuesta. Un año después, en la misma plaza donde antes lo insultaban, colocaron una placa. A Benito Ortega, quien sembró más que alimentos, sembró un pueblo nuevo. Cuando le preguntaron si quería decir unas palabras, Benito negó con la cabeza. Solo dijo: «Lo único que hice fue no negar lo que tenía. El resto lo hizo la tierra». Y se marchó sin buscar aplausos. Pero cada cosecha, el pueblo deja una canasta frente a su casa. No como pago. Como promesa. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.